Buenas tardes y bienvenidos al Aula de Cultura del Colegio Notarial de Andalucía, esta tarde dedicada a la historia, ¿no? Contamos con la presencia de nuestro vicedecano, Manuel Seda Hermosín, de Sevilla, y el conferenciante, don José Carlos Pollato, va a ser presentado por nuestro compañero, recién llegado a Sevilla hace poco, Manuel Ramos Gil, que se ha instalado su notaría en Triana, o sea que en realidad es el notario de Triana, porque Triana siempre parece que el puente separa Triana y Sevilla. Pues, él se ha instalado, por lo visto hay precedentes históricos, y Manuel también tiene el gusto por la historia. Él es colaborador de la ABC, ha publicado trabajos sobre historia en ABC, sobre todo en relación con Córdoba, porque es de allí, ¿no? Sí, es de allí. Entonces, José es de Cabra, y pues también a mí me vincula porque yo estoy muy relacionado con Priego de Córdoba. Entonces estamos aquí, y Manuel Seda fue notario de Córdoba, o sea, porque Córdoba está presente en el aquí. Pero le doy paso sin más a Manuel para que presente a nuestra conferencia. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, decir que para mí es un honor presentar a José, amigo Pepe. Bueno, como estamos aquí unos pocos cordobeses y la distinguida audiencia en su mayoría creo que es sevillana, tenemos que empezar diciendo que, bueno, que eres cordobés, pero en concreto eres de Cabra, y que gracias a los romanos tu gentilicio es egabrense, y no es otra cosa. ¿Sabes lo que te digo? Gracias al latín, efectivamente. Bueno, pues yo presentarlo, yo creo que es conocido su largo expediente, pero sí que podría sintetizarlo. Él es doctor en Historia Moderna, y ese doctorado pues, lo ha plasmado en su vida, fundamentalmente en tres facetas. Su faceta como docente, ha sido catedrático del Instituto Marqués de Comares, ha impartido clases en nuestras universidades, entre puesto la B de Córdoba. Tienes también una faceta institucional perteneciente a distinguidas instituciones como la Real Academia de Córdoba, la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, San Telmo. También es patrono de la Universidad de Santander, ¿no? de la Universidad Internacional de Pelayo. Pero yo creo que con lo que más te diviertes, lo que realmente te trae aquí, es como tu faceta como entrevista concreto de la novela histórica. La verdad que yo soy testigo directo me acuerdo hace un año con el amigo Chicho Arias, que ya una fabulosa que compartió también mi padre, que no se lo olvidará en la vida, contándonos aquellas anécdotas que nos contaba sobre la vida del Cano. Y ya nos contaste un poco cómo ibas a cambiar de registro, oye, tal. Me acuerdo y estuvimos muy interesados, estuvimos dando, ya tenías la novela y nos decía tu mujer que estaba deseando que la terminase, porque tenías todo lleno de libros, que no se podía mover por casa. Y bueno, pues cuando estábamos fascinados con las últimas novelas que ha escrito sobre el Cano, bueno, pues ha pegado la travesía final, ¿no? El rumbo, ¿cómo es? La ruta infinita y la travesía final. Pues lo has pegado un golpe de timón y te has metido un salto de 350 años y nos llevas a cambiar la tripulación del Cano por los congresistas en aquel congreso accidentado de Madrid, has cambiado la India por la carrera de San Jerónimo y todo el mundo corriendo, en fin. Y la verdad me ha sorprendido mucho. Bueno, deciros que él es su faceta o yo creo que su predilección, aparte de este siglo, finales del siglo XIX, que veo que te encanta. Bueno, este golpe de timón lo había pegado antes también con la sangre en la calle como sangre en la calle del Turco, ¿no? Con el asesinato del general Prim. Pero sí que es verdad que tú te has sentido, o tu mayor parte de la novela histórica, pues la has desarrollado en principio de la historia moderna, ¿no? El
reinado de la Austria y el advenimiento de los Borgoña. Me acuerdo, no es cuestión de sacar la rivalista, pero me acuerdo que pues, así se vivía el siglo de oro, Carlos V de Chicago, Felipe V, en fin, has tenido después en la calera del rey, en fin, todo este tipo de novelas históricas que han movido muy cómodos en ese siglo, pero me extraña mucho que después te hago ya la primera pregunta, que quiero que sea después que me des, de ese salto que pegas de 200 años que lo tocas menos, ¿no? Si es porque no ha encontrado algo que te atraiga o sencillamente, bueno, porque no tienes menos marido del asunto. Y sencillamente, bueno, pues, has tenido un montón de premios de novela histórica, que no, Ciudad de Cartagena, en fin, finalista también un montón de premios. Y simplemente quiero agradecerte tu presencia aquí, en esta casa, con el público en general y con los notarios, porque yo por lo menos me siento, entre las distintas funciones que me encomiendan los notarios en la ley, estoy muy orgulloso de ser custodio del protocolo, que significa ser custodio de la historia. Supongo que de lo que escribieron mis antecesores, escribanos públicos, pues han bebido muchísimo para poder llegar a escribir tanto sobre novela histórica. Será el protocolo una de las fuentes principales en esa novela histórica. Y simplemente pues, agradecerte que estés aquí con nosotros y que ahora nos hables de aquel periodo histórico donde se proclama aquella Primera República, que sin querer hacer spoiler ni nada, pero sencillamente sí me he dado cuenta, yo no conocía aquellos años bien, yo me quedaba siempre en donde tú te quedaste con Prim, ¿no? En la muerte de Prim, y esta parte de la historia pasaba para mí más, y he visto muchas similitudes de lo que pasará 60 años más tarde, o sea, ese desorden, esos sucesos en Montilla, cómo empieza esa violencia, y he visto ahí, digo, oye, pero no tenía yo tan claro que fuera esto tan paralelo. Y nada más, darte paso y agradecerte de nuevo tu presencia. Muchísimas gracias. Me van a permitir que yo mis primeras palabras sean de agradecimiento al Colegio de Notarios, al Colegio de Sevilla y, como no, a don Manuel Ramos por las palabras que me ha dedicado. Y agradecerle a ustedes que estén aquí esta noche, que creo que el Betis juega contra el Barcelona, ¿no? Que suele ser más día para dar una conferencia. Por lo tanto, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Y voy a empezar respondiendo a las dos cuestiones que me ha planteado don Manuel, que serían por qué hay momentos que, en mi caso en concreto, para analizarlos dentro de la novela histórica, no han despertado un gran interés en mí, frente a otros que sí han despertado ese interés. Yo creo que más que nada es porque hay acontecimientos históricos que tienen una novela, pero hay acontecimientos históricos de los que difícilmente se puede sacar una novela. Entiendan que la novela tiene, además de recogerlo, un momento histórico, un personaje histórico, una época, un acontecimiento, tiene que entretener al lector. Para mí la novela es un género que, más allá, la novela histórica me refiero, de que sirva para aprender historia, yo sostengo que se puede aprender historia leyendo novela histórica. Si quieren, después podemos entrar sobre esa cuestión que ha dado lugar a muchísimos debates. Más allá de aprender esa historia, hay que deleitar al lector. Es decir, que el lector disfrute no ya solo con la manera en que se cuentan las cosas, sino por el interés que las cosas pueden despertar. Por lo tanto, eso, en mi caso, me lleva a escoger determinados personajes, determinados momentos y determinados acontecimientos de la historia y preferirlos a los de otros. Y con respecto a la documentación que se conserva en los archivos notariales, los protocolos, yo creo que los historiadores los descubrimos demasiado tarde porque son una fuente de información verdaderamente extraordinaria. Habíamos acudido a muchas otras fuentes en tiempos anteriores y el encontrarnos con una documentación que nos permite acercarnos no solo a realidades históricas, sino a algo que desde mediados del siglo pasado
ha supuesto para los historiadores un auténtico reto, que es acercarnos a la vida cotidiana. La historia había prestado su atención a los grandes personajes, los reyes, los papas, los príncipes, los grandes generales, pero no al tendero de la esquina, no al señor que tenía que vender una vivienda para pagar unas deudas que se le habían acumulado, no al individuo que encendía la farola del gas a mediados del siglo XIX. Esos personajes de la vida corriente, de la vida cotidiana, habían despertado muy poco interés en los historiadores durante muchísimo tiempo, vuelvo a repetir, prácticamente hasta mediados del siglo pasado. Claro, cuando esos personajes empiezan a despertar interés, los protocolos notariales se convierten en una fuente de información verdaderamente extraordinaria. Tengo que añadir algo más, no por culpa de los notarios. Las fuentes documentales que proceden de un archivo notarial tienen que ser también sometidos a la crítica textual. No queda más remedio para el historiador. Y les pongo un ejemplo. Piensen ustedes, un historiador que dentro de 100 años quiere conocer, pongamos por caso, el precio de la vivienda en Sevilla en el último tercio del siglo XX. Y utiliza como fuente de información fundamental los protocolos notariales de Sevilla. Está perdido. Porque se mintió mucho, no porque los notarios hiciesen mal su trabajo, sino porque la gente declaraba unas cantidades que eran muy inferiores a las que en realidad tenía el mercado y a las que en realidad estaban pagando para ahorrarse impuestos, para ahorrarse una serie de cantidades. Por lo tanto, incluso en esos casos, el historiador tiene que someter a la crítica textual cualquier documento que utilice para poder saber cuál es el verdadero valor de ese documento. Y vuelvo a repetir que, por ejemplo, en la compra, la venta de viviendas, de fincas, etcétera, etcétera, se alteraron de manera muy importante los precios y que, por lo tanto, no respondían a la realidad de lo que se estaba pagando por ellos, sino que lo que aparecía en los documentos era muy pequeño. Por eso digo que incluso en unos documentos que parecen que se da fe de algo que es verdad, que es lo que hace un notario, dar fe de que es verdad lo que le están diciendo, hay que ver si lo que le están diciendo responde a la realidad o no responde a la realidad. Ese sería el someter a la crítica textual. Pero vuelvo a repetir que para los historiadores la aparición de los protocolos notariales, no la aparición, la utilización de los protocolos notariales como fuente de información histórica fue algo verdaderamente extraordinario y que ayudó a cambiar determinadas perspectivas en el análisis de la historia. Pero bueno, yo había venido a hablar del año de la República, más que de, en fin, hacer esa excursión por los protocolos notariales, hacer esa excursión por el atractivo que pueden tener determinados acontecimientos o determinados hechos para un novelista y que los convierta en realidad en una novela. ¿Por qué se escribe una novela? Nuestra historia es extraordinariamente rica en acontecimientos. Yo creo que es una de las historias más ricas que cualquier país del mundo pueda tener. Pocos países como España pueden presumir de una historia tan intensa, tan llena de acontecimientos, de momentos muy brillantes, de momentos con sombras, de momentos más oscuros que puede haber en el mundo, ¿no? ¿Por qué se escoge una determinada cuestión, un determinado momento, un determinado personaje para convertirlo en el centro de una novela? Algo he apuntado antes. El atractivo que desde la perspectiva del novelista pueda tener. ¿Por qué escogí yo escribir sobre la Primera República? ¿Qué vi en ese momento que a mí me parecía que podía resultar interesante para un lector? Pues me llevaron fundamentalmente dos cuestiones. La primera, que la Primera República es uno de nuestros episodios de importancia, sin duda alguna, peor conocidos de nuestro pasado. Muchísima gente sabe lo que en el colegio le podían decir sobre la Primera República, que hubo 4 presidentes, Figueras, Pi, Margall, Salmerón y Castelar. Eso se repetía como una especie de latiguillo, pero más allá, poco más. Y sin embargo pasaron cosas muy importantes. Pasaron cosas muy importantes que marcaron de alguna manera el futuro. Y en segundo lugar, que había esa novela
por la intensidad de los acontecimientos que se producen a lo largo de ese año de 1876. Con esos mimbres yo decidí utilizar, esto siempre tiene que decidirlo el escritor antes de escribir, de redactar la primera línea. Muchas veces cuando se ha preguntado, bueno, ¿cuánto tiempo tarda usted en escribir una novela? Y yo normalmente al periodista suelo responderle con otra pregunta. ¿Usted qué entiende por escribir? Si entiende por escribir redactar, pues probablemente esté equivocado. Cuando yo empiezo a redactar llevo mucho tiempo escribiendo. He estado documentándome, he estado tomando notas, he estado creando los perfiles de los personajes que tienen que aparecer en la novela. Incluso si he podido, he viajado a alguno de los sitios que van a aparecer en la novela para verlo, para ver qué sensaciones me producen. Cuando me pongo a redactar, estoy llevando a cabo la fase final del proceso de escritura. Pero antes de poner capítulo primero y a ver con qué frase arranco, yo he tenido que tomar un montón de decisiones previas. Y una de las decisiones que tomé fue que esta historia le iba a contar a alguien en primera persona. Y no es lo mismo contar una historia en primera persona que en tercera persona. Varía radicalmente. Un narrador en tercera persona al escritor le da todas las facilidades del mundo. Porque ese narrador lo ve todo, lo sabe todo, está en todas partes. Pero si quien narra es alguien que lo hace en primera persona, tiene que estar allí. O alguien que ha estado allí le cuenta lo que pasa. Y por lo tanto, para el lector, eso es mucho más limitado. Su posibilidad de trabajo está muchísimo más limitada. Algunos de ustedes se haría inmediatamente una pregunta: ¿y por qué no escribir entonces siempre con un narrador en tercera persona? Porque se transmiten los sentimientos mucho mejor en primera persona que en tercera persona. El narrador en tercera persona está fuera de los acontecimientos. Es como un espectador, como una cámara que tuviésemos en una esquina que lo ve todo, que lo sabe todo, que está en todas partes. Pero con ese narrador cuesta mucho más trabajo transmitir sensaciones. Sin embargo, si quien lo está contando está viviéndolo, puede transmitir esos sentimientos, esas sensaciones, esas impresiones de una manera mucho más intensa. Vaya, por lo tanto, las ventajas, por un lado, a compensar los inconvenientes que se pueden producir. Yo decidí que esta historia la iba a contar un personaje en primera persona. Y un personaje que yo ya había utilizado. Ese personaje se llama Fernando Besora. Yo lo había utilizado en Sangre en la calle del Turco, la novela en la que contaba los entresijos del atentado contra, el asesinato contra el general Prim. Lo había utilizado como protagonista, pero entonces era lo que entonces se llamaba un plumilla, que vendría a ser más o menos el equivalente a un becario de nuestro tiempo, ¿no? Le pagan poco, le exigen mucho trabajo, etcétera, etcétera. Ahora Besora tenía que tener otro perfil. Tenía que ser persona más asentada, digamos, con mayor proyección social. Yo decidí que fuera el director de su periódico, el director de La Iberia. Y quería que fuese el director de La Iberia porque si iba a contar las cosas en primera persona, un director de un periódico se entera de muchas cosas. Y por lo tanto tiene muchísima información en su mano. Fíjense entonces cómo se va construyendo la novela. Esas decisiones no se toman porque sí, se toman porque van a servir en un momento determinado a la hora de poder construir el relato. Y lo voy a poner también como miembro de una tertulia, cosa que nadie debe extrañar en el Madrid del siglo XIX, donde en los cafés madrileños se celebraban gran cantidad de tertulias y allí acudían políticos, escritores, artistas, individuos que podían hablar de política, que podían hablar de cultura, que podían hablar de literatura, que podían hablar de lo que estaba ocurriendo en la calle. Eso me daba otro campo de acción importante para poder contar las cosas que estaban pasando. Y claro, tenía también que ser un periodista importante que tuviese acceso al Congreso de los Diputados, porque allí era donde se iba a cocer la política de aquel año. Allí era donde se iba a hablar de política de una manera intensa y decidida a lo largo de aquellos meses de 1873. El lector se va a encontrar entonces muchas veces con que Fernando Besora está en la tribuna de prensa del Congreso de los Diputados, viendo qué dice, oyendo qué están planteando, viendo cómo son los debates, qué posiciones defiende cada uno. ¿Cómo me documenté?
Para el aspecto de la política, la fuente de información más importante que yo podía tener era el diario de sesiones. Me leí entero el diario de sesiones, hay que tener ganas, desde el momento en que Amadeo de Saboya plantea su renuncia al trono, abdicar, hasta el momento en que las tropas del general Pavía entran en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados, y disuelven las Cortes. Ese es el tiempo que yo había escogido para desarrollar la novela. Y esos diarios de sesiones fueron los que yo me leí. Y he volcado, que nadie se asuste de lo plúmbeo que puede resultar un diario de sesiones, he volcado los elementos que me parecían fundamentales para que el lector pueda saber qué pensaba Pi y Margall, qué pensaba Castelar, qué pensaba Salmerón, porque todos eran republicanos, pero no todos tenían el mismo concepto de república, no todos planteaban el mismo modelo de Estado. Pi y Margall era un federalista y, por lo tanto, abogaba por una república al modo de cómo era la de los Estados Unidos, por ejemplo, o de la Confederación Helvética. Castelar, por el contrario, era unitario. Él pensaba en una república más jacobina, modelo francés, por ejemplo, todo muy concentrado el poder en el presidente y en el gobierno, que ahora llamaríamos gobierno central. Y por lo tanto, Pi y Margall y Castelar van a sostener encendidos debates sobre su modelo de Estado. El lector podrá, en el año de la República, al asistir a esos debates, asistir también a cuáles son los planteamientos ideológicos de los republicanos de aquel momento. Y me interesaba también trazar 3, 4 elementos que yo creo que son los que definen ese momento histórico. Por ejemplo, ¿por qué se llega a la proclamación de la República? ¿Qué circunstancias se dieron para que el modelo de Estado que se configura en febrero de 1873 sea una república? Básicamente fue encontrar una salida al vacío de poder que se creaba al abdicar Amadeo de Saboya. Y para eso tenemos que pensar que en muy poco tiempo nuestros tatarabuelos habían acabado con la dinastía borbónica, habían destronado a Isabel II tras la revolución del 68, en septiembre del 68, habían redactado una nueva constitución en la que España se configuraba como una monarquía, la constitución de 1869. Prim se había empeñado en buscar que esa monarquía estuviese encarnada en una dinastía que no fuese la borbónica, porque quería una dinastía que respondiera a los principios ideológicos que Prim tenía en aquel momento, y que por lo tanto va a buscar en las cortes europeas aquella testa que le parece más adecuada para poder coronar. Si Amadeo termina abdicando, el discurso, el escrito que Amadeo de Saboya remite a las Cortes, presentando su renuncia al trono, es decir, abdicando, no es un escrito largo, yo lo he recogido textualmente, es una página aproximadamente del libro, quizá algo más, una página y unas líneas, produce cierta impresión. Podía escribirse hoy, en términos, si no idénticos, muy similares. Amadeo viene a decir que si los enemigos de España, que él considera un gran país, fuesen enemigos externos, él se pondría a la cabeza de quienes tenían que combatir a esos enemigos externos. Pero dice que los enemigos no son externos, que desde la política, que con la pluma, que con las actitudes, que con la palabra, los enemigos de España están dentro de la propia España. ¿Les suena esto? Yo cuando leí el escrito de renuncia de Amadeo decidí que merecía la pena recogerlo entero y dejarlo en las páginas del libro por la enorme lección que se puede sacar de ese discurso. Y claro, si Amadeo abdica, los Borbones han sido también destronados,
¿Qué posibilidad de configurar una monarquía hay? No había ninguna. La otra opción era la república o que un espadón hubiese dado un golpe de Estado y hubiese implantado una dictadura. Pero son las Cortes las que tienen que decidir el modelo de Estado que se quiere hacer. Y evidentemente las Cortes no van a decir que un espadón asuma los poderes legislativo, ejecutivo y hasta poder controlar el poder judicial. Deciden, por lo tanto, proclamar una república, como les he dicho antes, porque están buscando una salida de emergencia para que no se produzca un vacío de poder que ha provocado la propia renuncia de Amadeo al trono, la propia abdicación de Amadeo al trono. Y hay que contarle al lector por qué renuncia al trono Amadeo. Sí, fue un capricho. Se sintió, y la verdad es que nunca se sintió querido por los españoles. Siempre vieron en él un extranjero. Hubo actitudes, yo creo que hasta indecorosas con respecto a la familia real, a él y a su esposa, a María Victoria del Pozo. Recojo de vez en cuando, siempre conviene salpicar algunas anécdotas que resultan atractivas para el lector, lo que las damas aristocráticas del Madrid de la época le brindaron a la llegada de María Victoria del Pozo, que llegó a España algunos meses después que su marido, ¿no? Decidieron pasearse haciendo gala de españolidad, por decirlo de alguna manera, por el Paseo del Prado, luciendo mantillas, luciendo la indumentaria propia y más tradicional que tenían los españoles, que era una manera de decirle que era un extranjero. Aquello lo arregló uno de los ayudantes de Amadeo, cogiendo a una docena de prostitutas, montándolas en los carruajes, poniéndole mantillas y paseándolas también por el Paseo del Prado. Al día siguiente, las damas de la buena sociedad ya no aparecieron por allí. Pero se lo digo simplemente como detalle anecdótico de cuál era la bienvenida, entre comillas, que estaban dándole a los Saboya, a la casa de Saboya. Y probablemente, y aquí no podemos más que decir que probablemente, si quieren abstraer una especulación, el hecho de que Prim, que había sido el gran valedor de Amadeo de Saboya, hubiese muerto justo o precisamente el día que Amadeo de Saboya, a bordo de una fragata de la Armada Española, de la Numancia, desembarcaba en el puerto de Cartagena. Pierde al hombre que le ha traído, al hombre fuerte de la política española del momento, que podía haberle sido un soporte importante, y por lo tanto se siente desasistido. Se siente desasistido y en algún momento incluso ninguneado por el propio gobierno. Ruiz Zorrilla, que se rasgará la vestidura y que tratará de evitar que abdique, etcétera, etcétera, le había hecho, permítanme la expresión, varias jugarretas políticas graves. La Constitución del 69 limitaba mucho los poderes del rey. El rey ya era fundamentalmente una figura representativa a que le quedaba el mando del ejército. Eso sí, era capitán general de los ejércitos y la Constitución le reconocía algunas posibilidades. Incluso en eso que la Constitución le reconocía, Ruiz Zorrilla y algún otro presidente de gobierno en aquellos 2 años trató de, como les he dicho antes, de impugnarlo. Por lo tanto, había que situar al lector en el momento inicial en que se produce, por qué se produce la República, que es la consecuencia del vacío de poder que provocaba la abdicación de Amadeo, y por qué Amadeo ha terminado abdicando, ¿no? Y a partir de ese momento, contar cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Piensen, por ejemplo, en un dato que a mí me parece revelador. Las Cortes que proclaman la República, porque hay también que saber que la soberanía nacional, según la Constitución del 69, donde resides en las Cortes. Pues bien, la abdicación del rey no tiene validez hasta que las Cortes, que son las que tienen donde se residencia la soberanía nacional, no aceptan esa abdicación. Por lo tanto, tienen que someter a aprobación la abdicación del monarca. Y una vez que ha sido aprobada, ya no hay rey, ya no hay monarquía. Hay un vacío de poder que se busca resolver en unas cuantas horas proclamando la República. Pero aquellas Cortes eran monárquicas. La inmensa mayoría de los diputados eran diputados del que entonces se llamaba Partido Radical y que eran monárquicos. Es decir, utilizando una frase que fue muy famosa y los que ya tenemos cierta edad la recordaremos perfectamente,
Aquellas cortes hicieron una especie de harakiri. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos? Las cortes se han hecho el harakiri. Cortes franquistas, me refiero, ¿no? Se han hecho el harakiri. Algo parecido fue lo que ocurrió en aquel momento al proclamar la República. Los republicanos eran una minoría exigua. Hubo elecciones en mayo. Se ha ocurrido en febrero, se han convocado elecciones y los partidos monárquicos se retraen, que era una fórmula que se utilizaba mucho en el siglo XIX. Cuando no se estaba de acuerdo con un proceso electoral, se producía el retraimiento, es decir, no participaban en las elecciones, con lo cual los resultados ya estaban cuestionados antes de que se produjeran, ¿no? Los monárquicos se retrayeron, perdón, de las elecciones de mayo. Solo concurrieron los republicanos. Y cualquiera puede pensar, bueno, pues si la práctica totalidad de los diputados de la Cámara eran republicanos, aquí habrá poco debate. No. Ya me he referido antes a que el concepto de república de unos y otros difería. República federal, república unitaria, concentración de poder, modelo jacobino, modelo federal propio de algunos otros países. Y así va a desarrollarse con gran intensidad de debate esa vida política en la España de 1873. No se la voy a contar, para eso deberán leerse ustedes la novela, ¿no? Pero sí les quiero comentar un par de cuestiones. Entre los federalistas, hay dos opciones enfrentadas. Por un lado está Pi y Margall, y Pi y Margall quiere construir una república federal sobre la base de una constitución republicana. Fíjense ustedes cuál es la contradicción inicial. Se ha proclamado la república, pero la constitución que hay en vigor, se lo he dicho hace un momento, es la del 69, y esa constitución señala que España es una monarquía. Y sin embargo las Cortes han decidido que sea una república. Por lo tanto, hay que hacer una nueva constitución que cambie el modelo de Estado y que defina a España como una república, pero como una república de carácter federal, que es lo que quiere Pi y Margall. Por ejemplo, Andalucía no aparecía como un Estado federado a esa república. Digo, no aparecía como un Estado porque aparecía como dos. Andalucía, en ese proyecto de constitución, aparece partida en lo que se llamaba entonces la Alta Andalucía, es decir, Almería, Jaén, Granada y Málaga, y la Baja Andalucía, Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz. El modelo era ese, Alta y Baja Andalucía. Pi y Margall quiere que todo eso se articule a través de una constitución, que sea la piedra angular del Estado y a partir de ahí construir todo el aparato. Sin embargo, hay otros republicanos, también federalistas, que quieren construir la república de manera diferente. Pi y Margall, permiten la expresión, quiere construir la república de arriba abajo, hacer una constitución, crear el modelo legal que dé base, que dé sustento a la forma de Estado y a partir de ahí desarrollar. Pero hay otros federalistas que quieren construir la república no de arriba abajo, sino de abajo arriba. Es decir, que cada lugar proclame la república por su cuenta y luego nos federaremos. Esto dio lugar a episodios llamativos, ¿no? Se proclaman los cantones y, por ejemplo, el cantón de Granada le declara la guerra al de Jaén por una cuestión de límites provinciales. El cantón de Cartagena debate si declararle la guerra a Prusia. Se dieron circunstancias un tanto novelescas, ¿no? Como consecuencia de ello. Y eso había que contarlo, y el movimiento cantonal tiene mucha fuerza en Andalucía. Proclamó un cantón en Cádiz, Fermín Salvochea era el alcalde de Cádiz en aquel momento, se proclamó un cantón en Sevilla, donde, por cierto, los cantonalistas sevillanos se apoderaron de la Real Maestranza de Artillería y tenían armas con el ánima rayada, que era toda una novedad en la época, frente a las armas que poseía el ejército gubernamental, que no tenían el ánima rayada, que era mucho más antigua. Se proclama un cantón en Granada, se proclama otro en Jaén, hay un cantón en Écija, en Málaga, que tiene connotaciones muy particulares, el de Málaga, y también el Levante. El prototipo de esos cantones es Cartagena. Todo el mundo. Incluso, sí, aquí siempre ha habido una especie de controversia histórica que a mí me parece apasionante, ¿no? Y es la fragilidad de la memoria.
Si yo les pregunto ahora mismo a todos ustedes cuál es el nombre de sus padres, la pregunta es obvia. Todos lo saben, supongo yo. Si le pregunto el nombre de sus abuelos, probablemente todos sepan el nombre de sus 4 abuelos, de sus 2 abuelos paternos y de sus 2 abuelos maternos. Pero si les pregunto el nombre de sus 8 tatarabuelos, muchos de ustedes ya no lo sabrán. Estamos hablando de 3 generaciones, 70 años. Y desde luego, si les pregunto el nombre de los 16 familiares suyos de la generación anterior, allá nos hemos perdido definitivamente. La memoria es muy frágil. Yo cuando hablan de memoria histórica entiendo que eso es casi un oxímoron, es una contradicción en sus propios términos. La memoria es muy frágil. Sin embargo, a veces la memoria de carácter colectivo se mantiene. A mí me llamó mucho la atención que cuando en el año 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales temporarias para elegir las nuevas corporaciones, fue en el 79, en Cartagena se presentó un partido cantonalista. Eso, no, en mi opinión, no tiene mayor importancia. Nosotros aquí podemos presentar una candidatura a la alcaldía de Sevilla, estamos en número suficiente, vamos, no sé cuántos concejales, 30, 31, 29, una cosa así será, nos ponemos de acuerdo, decimos que don Francisco es el candidato a la alcaldía y los demás nos colocamos en la lista, eso tampoco tiene más. Ahora, ese partido cantonalista de Cartagena del año 1979, obtuvo el 20% de los votos. Eso ya no es una tontería. ¿Por qué? Allí había gente en la Cartagena de 1979 que había oído hablar a su abuelo probablemente de lo que fue el cantón de Cartagena. Hacía un siglo, de 1873 a 1979. Personas que tuviesen en el año 79, 60, 70, 75 años, que habían nacido con el siglo, en torno a 1910, habían podido oír hablar perfectamente de lo que había pasado 30 años antes. Es decir, a veces hay una cierta memoria, a pesar de la fragilidad de la memoria individual, a la que me he referido antes. Había que contar qué pasaba en Cartagena, qué pasó en Cartagena y qué importancia tuvo ese cantón, ¿no? Yo tenía que llevar a Besora allí, porque ya les he dicho al principio que al haber escogido un narrador en primera persona, o tiene que estar allí o alguien se lo cuenta, o podía mandar a alguien, pero a mí me parecía mucho más literario llevarlo ahí. Bueno, busqué la fórmula para poder llevarlo, no se la voy a contar, léanse la novela, y lo sitúo en un balneario, lo cual me permite, fíjense, los balnearios eran los lugares de veraneo de la buena sociedad del siglo XIX. Bajo el pretexto de una prescripción médica, tomar las aguas tenía, en fin, unos efectos terapéuticos, también se utilizaba para hacer vida social, ¿no? Bueno, a mí me interesaba situar algunos acontecimientos que allí podían ocurrir. Por ejemplo, en el siglo XIX los duelos estaban a la orden del día. Pero yo ya había escrito un duelo, Sangre en la calle del Tuco, un duelo muy de trascendencia histórica. Quienes se retaban eran nada más y nada menos que don Antonio de Orleans, el duque de Montpensier, y el infante Enrique de Borbón. Montpensier mató a Enrique de Borbón en el duelo. Ese hombre, otro duelo serio. Y decidí, en fin, utilizar alguna dosis de humor para volver a poner un duelo. Y planteé el duelo por lo que siempre se planteaban los duelos, por cuestiones de honor. Sí, alguien ha mancillado mi honor de palabra o de obra. En el caso del duelo entre Orleans y Enrique de Borbón fue de palabra escrita, si ustedes quieren. Enrique de Borbón escribió un artículo insultante en la prensa contra Antonio de Orleans, que le pidió que se retractase, el infante dijo que no se retractaba y se retaron a uno, ¿no?
Bueno, pues ahora había que buscar otra circunstancia, otra causa. La causa era un asunto de cuernos. Vendedor de tejido y un vinatero. La mujer de uno se acuesta con el otro y termina descubriéndose y duelo. Pero claro, ni el vendedor de tejido ni el vinatero habían cogido una pistola en su vida. Entonces yo me río un poco y alguno de los padrinos terminará diciendo ustedes van a acabar con las balas y el duelo no se acaba. No se acaba. Es decir, pero ir creando ese ambiente que puede responder tanto a la política de la época, pero sí a circunstancias personales y a circunstancias particulares de cosas que podían darse y que podían ocurrir en aquel momento. Por eso llevo yo a Besora a Cartagena y me valgo de esos recursos. ¿Y cuánto que ocurre en Cartagena? Cartagena quedó destrozada por completo. Alguna crónica señala que quedaron en pie 27 casas y que el número de muertos fueron miles, para una ciudad que podía tener 20.000 habitantes entonces, lo cual era una gran ciudad en el año 1870, una ciudad de 20.000 habitantes. Y porque además los cartageneros, los cantonalistas cartageneros, se apoderaron de la flota. Saben ustedes que Cartagena es una de las capitales que se llaman departamentales, es decir, de los 3 grandes departamentos marítimos de la Armada Española. Y de los barcos que había surtos en el puerto de Cartagena, algunos eran las unidades más importantes con que contaba la Armada. Tenía algunas fragatas acorazadas y todas estaban en el puerto de Cartagena. Eso les dio una posibilidad de resistencia verdaderamente grande que no tuvo ningún otro cantón. Pero había que conocer también qué pasa en Cartagena desde el mes de julio, que es cuando se proclama el cantón, hasta que termina. Y la inestabilidad política. La sucesión de 4 presidentes en menos de 11 meses. La gobernabilidad es prácticamente imposible. Me interesaba, por ejemplo, también resaltar cómo, porque eso quizá también nos permite, si no hacer un guiño al tiempo presente, sí por lo menos tener en cuenta que la historia puede servir, el mater magistra, puede servir de modelo. ¿Por qué dimiten esos 4 presidentes? ¿Por qué dimiten a los pocos meses, a las pocas semanas de haber accedido al cargo? Pues las circunstancias son muy diversas. Por ejemplo, Figueras, primer presidente de la República, sale de un consejo de ministros donde dijo aquello de estoy hasta los cojones de todos nosotros, se fue a Atocha, cogió el tren y cuando llegó a París puso un telegrama diciendo que se había ido. ¿O por qué dimite Salmerón? Salmerón había sido un ministro de Justicia en el gobierno de Figueras y había abolido la pena de muerte. Cuando es presidente del gobierno le toca firmar media docena de penas de muerte porque la pena de muerte no se había suprimido en el Código de Justicia Militar y había guerra. Y unos soldados se habían pasado al enemigo y luego habían sido hechos prisioneros, juicio sumarísimo y condenados a muerte. Salmerón decide no firmar las penas de muerte, que tiene que firmarlas como presidente del gobierno. Y prefiere dimitir a firmar las penas de muerte. Por ética con su propio comportamiento. Exactamente igual que estamos viendo estos días con algún ministro o con alguna ministra. Por ética con su planteamiento, decide dejar la presidencia del gobierno porque no quiere firmar unas penas de muerte, habiendo abolido él la pena de muerte como presidente del gobierno. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con Salmerón y su planteamiento político, pero desde luego tiene que descubrirse ante el planteamiento ético que hace un hombre con esa decisión, ¿no? Es decir, recoger esos elementos que creo que pueden ser siempre un referente para situarnos no solo en aquel momento, sino servirnos de ejemplo para cosas que nos toca a nosotros vivir en nuestra propia. Y había que contar cómo terminaba la República. Seguro que muchos de ustedes han oído decir que Pavía entró a caballo en el Congreso. No entró ni a caballo ni a pie.
Entraron tropas a sus órdenes, esperando, fíjense ustedes la situación, esperando en las puertas del Congreso el resultado de una votación. Si la votación tenía un determinado resultado, las tropas tenían instrucciones de entrar y disolver las cosas. Si la votación tenía otro resultado distinto, retirarse a sus cuarteles y aquí no ha pasado nada. Esas circunstancias son las que sí. Y voy terminando. Yo quería también, más allá de esa vida política, sucesión de presidentes, el fracaso de unos modelos, las tensiones que generaban la aplicación de esos propios modelos, dejar constancia de lo que era la vida que circulaba por las calles. Cómo podía ser un tratamiento médico para una enfermedad de la época, por ejemplo, que angustiaba a muchas personas, como hoy. Cómo era el mundo cultural o el mundo de la literatura. Y me encontré, yo había leído, dediqué un verano cuando era jovencito a leerme los episodios nacionales de don Benito Pérez Galdós, para mí el gran novelista de nuestro país, ¿no? Los 46 episodios nacionales. Pero no sabía que los 4 primeros se habían publicado todos en el año 1870. Galdós publicó 4 novelas en un año. Y no tenía internet, ni máquina de escribir, ni nada que se le pareciera. Probablemente llevaba escribiendo mucho tiempo y salieron a la luz en aquel momento. Saca Trafalgar, la corte de Carlos IV, el 2 de mayo y Bailén. Es decir, saca 4 episodios nacionales. Yo quería poner aquello de relieve. Quería presentar el Madrid donde empezaban a circular los tranvías por primera vez. Se habían inaugurado en el 72. Pero unos tranvías que iban tirados por mulas. Eran unos carromatos de los que tiraban mulas y esos carromatos, las ruedas, iban por unos raíles que aparecían empotrados en el pavimento, ¿no? ¿Cómo la gente cogía esos tranvías? Me interesaba señalar cómo una parte de España podía viajar en tren. O había zonas donde la red de ferrocarril se había extendido, pero había otras donde no se había extendido y tenían que seguir utilizando las diligencias para poder desplazarse con todo lo que significaba. Me interesaba acercar al lector en este año de la República no solo a la vida política que se desarrolla en aquel momento y los acontecimientos históricos, sino también a las cosas de la calle, a ese sereno que ayuda a alguien que ha bebido más de la cuenta y no atina a meter la llave en la cerradura de la vivienda donde vive, o que le alumbra para poder entrar buscando una propina, o cómo los faroleros van encendiendo unas luces que solamente iluminan un espacio muy limitado y entre farola y farola quedan grandes zonas de oscuridad, que era lo que ocurría. O cómo la gente que tenía dinero podía ir a determinados sitios a comer que hoy siguen existiendo en el Madrid de hoy, pero que ya existían en 1873. Existía el Arby, o existía Casa Botín, por ejemplo. Bueno, ese ambiente yo también quería que quedase recogido en el año de la República. Y ahora acabo de verdad. En una novela histórica, los hechos no se alteran. Lo he repetido muchísimas veces. Con esto no quiero decir que un novelista no pueda escribir una novela donde los hechos históricos se alteren. Ya lo creo que puede hacerlo. Pero eso ya no será una novela histórica. Será otro tipo de novela. En la novela histórica, los hechos no se alteran. Y eso al escritor le crea siempre un problema. Yo he escrito una novela, antes se ha referido don Manuel a ella, es sobre la primera vuelta al mundo, la ruta infinita. Yo puedo poner a la Victoria en medio de la tempestad más grande que uno pueda imaginarse. Pero alguien que sepa un poquito de historia sabe que la Victoria termina llegando a Sevilla. Es decir, que el barco no se hunde. Quiero decir con esto que como en la novela histórica hay que respetar los hechos. Al final de la novela, el lector que sepa un poco de historia lo conoce. Se imagina
una novela de Agatha Christie donde antes de empezar a leer ya sabemos quién es el asesino. Hay quien dice que escribir novela histórica es muy fácil. ¿Vale? ¿Opiniones? Yo en algunos momentos, y en este caso lo he hecho, he introducido una trama paralela al acontecer histórico. Una trama que resulte verosímil. Es decir, que encaje en la época y que encaje en los personajes que pueden desarrollar. La trama es que han desaparecido unos libros de un valor extraordinario y en el periódico que dirige Fernando Besora se encarga a un periodista de que busque esos libros. A ver qué libros son, por qué, qué ha pasado con ellos, si puede encontrar. La bibliofilia, el amor por los libros a mediados del siglo XIX era prácticamente una enfermedad. Había fiebre. Coleccionistas que por tener un ejemplar especial, porque tenía alguna rareza o porque era un manuscrito único o porque se trataba de un incunable del que quedaban muy pocos ejemplares, estaban dispuestos a pagar verdaderas fortunas por ellos. Y dos, es decir, podía encajar que hubiese un coleccionista que quería unos determinados libros y el robo o la desaparición de esos libros hubiese sido por encargo. Dos, la Biblioteca Nacional era un desastre. La Biblioteca Nacional de España. No existía el edificio que hoy alberga la Biblioteca Nacional. Saben ustedes que una manzana completa entre el Paseo de Recoletos y la calle de Serrano, una manzana completa, la mitad queda a Recoletos en la Biblioteca Nacional y la que da a Serrano el Museo Arqueológico Nacional. La biblioteca estaba entonces en una casa palaciega de los marqueses de Alcañices, que no reunía las condiciones para la biblioteca, que había crecido de forma desmesurada en los últimos años. Y había crecido de forma desmesurada porque a ella habían llegado muchas de las bibliotecas de los monasterios y conventos que habían sido desamortizados años anteriores. La desamortización había sido 36 años antes del momento en que están ocurriendo estas cosas, y habían ido llegando grandes cantidades de libros que no había dónde colocarlos porque el espacio no lo permitía. Estaban, permítanme la expresión, amontonados. Por lo tanto, situación idónea para que desaparezca algún libro. En esa falta de control que hay como consecuencia de las circunstancias. No será problema de los bibliotecarios, es problema de las circunstancias que hay en aquel momento. Bueno, habrá que ver qué libros son los que han desaparecido, si se encuentran o no se encuentran, por qué han desaparecido y qué hay de por medio con ellos. Pero eso ya tampoco se lo voy a comentar. Y por último, porque hay una relación con los notarios. Aparece un personaje que es un notario. No sale muy bien parado, pero no sale muy bien parado no tanto por su actividad notarial, sino por su ideología política. Ahí me quedo. Muchísimas gracias y si quieren alguna pregunta, pues ahora respondo con mucho. Gracias. Si yo hubiera sabido que iba a venir aquí a dar una charla, o lo mismo, al final notario lo hubiésemos arreglado un poquillo. Bueno, pues nada, vamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Mientras tanto, mientras no se decide, tenemos libros afuera. Yo estoy leyéndomelo y la verdad que la trama, digamos, de misterio, aparte de lo que aprendes de historia, la parte misteriosa, pues me desafía también. ¿No hay ninguna pregunta? Yo permíteme que te haga una pregunta. Cuando no sé hasta qué punto es ficción o realidad, lo que dice ahí, porque ya estoy en este periodo histórico que va a estar limitado. Insinúas que el propio general Serrano se postula para ser rey, ¿vale? Bueno, y también hablando un poco del mal tratamiento, vamos, de lo mal que tratábamos a Mario de Saboya, era Macarroni, que decían tú, el Macarroni, ¿no? Vale, vale. Pues, coméntame por favor lo del general Serrano.
Serrano es un personaje extraordinariamente curioso, no ya solo como militar, que es un militar que mostró capacidades importantes, sino como persona. Está obsesionado con el poder. Tiene verdadera obsesión con el poder. Por ejemplo, en la Revolución del 68, todos los militares de más prestigio era Serrano, y de hecho están esperando que llegue Serrano para iniciar la sublevación. Por general Bonito. General Bonito, le decían. Están esperando que llegue Serrano. Y de hecho le dan el mando de las tropas, que son las que van a combatir en Córdoba, en el puente de Alcolea, contra las tropas que defienden a todavía Isabel II, que manda el general Novaliches. Prim, que sabe ese afán de brillo que tiene Serrano, lo nombra regente. España es una monarquía que no tiene rey porque Isabel II ha sido destronada. Alguien tiene que ejercer el poder. Lo nombra regente para quedarse Prim como presidente del gobierno. Sabe que ser regente es meterlo en una jaula dorada donde no tiene capacidad de poder absolutamente ninguna, pero a Serrano le gusta. Le gustan los oropeles del poder. Él es el jefe del Estado, el regente. Y cuando Prim plantea que se pueden presentar diferentes candidaturas para convertirse en rey de España, cuando se vota en las Cortes, creo recordar que la fecha exacta es el 15 de noviembre de 1870, que es cuando se hace la votación para ver quién sale rey y gana por una mayoría muy, muy amplia Amadeo de Saboya. Se ha presentado el duque de Montpensier, se ha presentado el general Espartero, y Serrano ha retirado la candidatura en un enfrentamiento que ha tenido con Prim, que se lo tomaba un poco a chacota y le decía, bueno, parece que lo que quieres es inaugurar la dinastía de los serranitos, ¿no? Bueno, pues cuando Pavía, al terminar, al dar el golpe de Estado que disuelve las Cortes de la República, le ofrece el poder a Serrano, Serrano lo admite inmediatamente y se convierte de nuevo en regente en una situación institucional muy complicada. Fíjense que complica. O sea, muchas veces cuando ahora nos encontramos con situaciones institucionales que decimos, esto no tiene sentido. Hemos vivido, fíjense ustedes, ha habido una república con una constitución que es una monarquía, pero la república de facto es lo que existe. Cuando Serrano asume el poder para gobernar por decreto ley, prescindiendo de las Cortes, la forma de Estado es la república, puesto que no ha habido unas Cortes que son las que tienen la residenciada, la soberanía nacional, que hayan anulado esa república. Las Cortes han sido disueltas, a los diputados se les ha echado del Congreso, del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Bueno, pues Serrano actúa de regente de una república, con una constitución monárquica, ¿no? Bueno, pues aquí pretende, prácticamente llega a tratar de negociar con Martínez Campos y con otros generales que eran alfonsinos, es decir, que estaban planteándose la vuelta de la restauración borbónica, la vuelta de los Borbones, la figura del príncipe Alfonso, que va a convertirse en Alfonso XII. Él trata de negociar con ellos para retrasar eso. Es decir, y es seguir de rey, de regente. Lo que pasa es que esos militares, vuelvo a repetir, que ya son alfonsinos, entienden que de ninguna de las maneras Martínez Campos hace el pronunciamiento en contra de la voluntad de Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo, que aparece también en la novela, y yo he querido crear también, fíjense, un perfil muy curioso con Cánovas. A Cánovas no le echa nadie cuenta al principio de la novela. Alguien que patrocina el retorno de los Borbones. Sin embargo, en diciembre de 1873 se empieza a vislumbrar que los Borbones mueren. Todo el mundo quiere hablar con él, todo el mundo quiere acercarse a él. Cánovas apenas puede andar, cuando va a un acto todo el mundo lo saluda. Cuando le suena, ¿verdad? Lo han estado ignorando al principio de la novela. Es la condición humana. Es la condición humana. Bueno, pues Cánovas, que había ido promoviendo el retorno de los Borbones, quería hacerlo por la vía civil. Cánovas tenía organizada una manifestación, entonces se llamaba
una demostración cívica en Madrid el 15 de enero del 75. Es decir, una gran manifestación en que se pida el retorno de los Borbones en la persona del hijo de Isabel II. Y se le adelantó Martínez Campos. Con un pronunciamiento militar, proclama rey al príncipe Alfonso como Alfonso XII, en 48 horas aquello resulta. Mano militar. Me ha llamado también la atención, digamos, no sé si ha hecho referencia antes a una situación, digamos, conflictiva en esa época representada por lo que fue el carlismo, no sé si ha hecho el frente que tenía el Estado abierto, por un lado el carlismo, el cantonalismo y por otro lado la guerra de Cuba, ¿no? Sí. Imagínese usted por un momento un gobierno que tiene que hacer frente a 3 guerras. Es decir, los carlistas se han echado al monte en el 72. En Cuba se está desarrollando lo que se conoció, lo que conocemos como la Guerra Larga, la que va del 68 al 78, cuando se firma la paz de Zanjón. Está en medio de la guerra. Claro, Cuba quedaba al otro lado del Atlántico, pero cuando uno se acerca a la Cuba de aquella época, Cuba era una provincia. Tenía el rango de provincia. Para los españoles era parte de su territorio. Cuando los norteamericanos, utilizando la política del dólar, intentaron comprar la isla, llegaron a ofrecer hasta 300 millones de dólares de la época para comprarle Cuba al gobierno español, y la bronca que se organizó fue enorme, ¿no? O sea, que yo era vender la patria. Y desde julio del 73, la guerra con los cantones. Básicamente, bueno, Martínez Campos bombardea Valencia, los gubernamentales de Alicante se enfrentan a tiros con los cantonalistas de Cartagena, Almería es bombardeada por los cantonalistas de Cartagena. Ya le he dicho antes lo de Jaén y Granada que se declaran la guerra. Bueno, hay situaciones llamativas. El gobierno tenía muchas dificultades con eso. Piense que, por ejemplo, fíjese, los republicanos estando en la oposición, es decir, durante la monarquía de Amadeo, uno de sus planteamientos, es decir, uno de sus principios de sus programas políticos, de sus programas electorales, si quiere, era suprimir las quintas. De pronto se ven que no pueden, sino que tienen que aumentar el reclutamiento de tropas por tener que hacer frente a 3 guerras. Eso genera mucho rechazo entre la población, ¿no? Y luego el propio concepto de república de la época. Una cosa era lo que pensaba Castelar, lo que pensaba Orense, lo que pensaba Salmerón, y Margar, ¿no? La España de la época tiene un 80% de analfabetos, entre las mujeres probablemente más. O sea, el 80% de la población no sabe ni leer ni escribir. Imagínense la posibilidad de manipular a esa población que existe por parte de cualquier político, ¿no? Se había vendido, o por lo menos se había prometido, que la proclamación de la República significaría la llegada de un Edén inmediato. De hecho, yo como historiador, no como novelista, había escrito en el año 81 un ensayo que se titula Conflictividad social en Andalucía, los sucesos de Montilla de 1873. En Montilla le pegaron fuego al registro civil porque pensaron que quemando los papeles desaparecía no ya los títulos de propiedad, sino la propiedad como tal, y que por lo tanto las fincas podrían ser propiedad del que las cogiera. Le pegaron fuego al registro de la propiedad con ese objetivo. Fíjese el concepto, no ya el concepto de forma de Estado que se pueda tener, bueno, puede ser monárquico, republicano, anarquista o lo que le dé la real gana, ¿no? Pero imagínese el concepto de Estado que tiene una población que en el 80% es analfabeta y que considera que la proclamación de la República es poco menos que la ausencia de leyes, que la ausencia de límites. Echegaray se quejaba de que a los pocos días de proclamar la República se estaban produciendo invasiones de fincas y el gobierno tenía que hacer frente con la Guardia Civil a esas invasiones. Volvió a repetirse en la Segunda República. El
Lo que ocurre en Casas Viejas no es ni más ni menos que eso en el año 32, ¿no? Bueno, pues eso pasa en la primera. Hombre, no pasa lo de Casas Viejas, me refiero, pero sí las ocupaciones de fincas y la necesidad que el gobierno tiene de mantener el orden, porque la república no es la ausencia de ley, sino otro modelo de Estado diferente a la monarquía, ¿no? Que, por cierto, no está ligado a ser republicano a ser de izquierda y monárquico de derecha, vamos, pero eso está muy metido incluso en la sociedad actual. Asociar la idea de república a ideología de izquierdas. Probablemente el franquismo realizó ahí una importante labor en ese sentido de identificar una con la otra, pero claro, antes uno dice, Trump es de izquierda, es presidente de una república, ¿no? O sea que la Segunda República, quien fue presidente más tiempo, que era otro cordobés de Priego, don Niceto Alcalá Zamora, fue profundamente de derecha. Y creo que también lo era el mejor general que hubo en toda la guerra, tanto de un bando como de otro, que en mi opinión fue el que fue primero coronel y luego general, Vicente Rojo, el que defendió Madrid. Era un hombre que comulgaba todos los días que podía. Pero era de izquierdas porque decidió estar al lado de la República en aquel conflicto. Pepe, buenas noches. Aunque me voy a salir un poquito, no me voy a salir, pero quiero plantearte una cosa. ¿Qué opinión, qué posibilidades tuvo, si es que tuvo alguna, el duque de Montpensier para ser rey de España? Si tuvo alguna. Sí. Si a Montpensier incluyó el duelo que has contado antes, la animadversión de Prim hacia los Borbones, que si era Borbón o no, entiendo, ¿no? Como lo miren. Parece ser, todo indica que él cultivó, planeó el asesinato de Prim, parece ser, por lo que leemos, sobre todo también por lo que estamos viendo. ¿Tuvo alguna posibilidad real? Vamos a ver, la pregunta es muy interesante, Antonio. Montpensier se considera... Vamos, hay que empezar por el momento en que Montpensier se casa. Montpensier se casa en un doble matrimonio. La Isabel II se casa con su primo, con Francisco de Asís, de Borbón, y su hermana pequeña, Luisa, la infanta Luisa Fernanda, se casa con Montpensier. A Montpensier lo engañaron. Montpensier quería ser rey, aunque fuera consorte. Y por lo tanto él no quería casarse con la infanta, sino con quien quería casarse era con Isabel II. Pero había un problema político muy gordo, porque si Montpensier, que era hijo de Luis Felipe, que en aquel momento era rey de los franceses, un hijo del rey de los franceses casado con la reina de España daba lugar a una especie de alianza, al menos familiar, que Inglaterra no admitía de ninguna de las maneras. Por lo tanto, por esa situación política se casa con Luisa Fernanda con la promesa, o con la comunicación, de que Isabel II padecía, el texto dice, una grave enfermedad herpética. No sé exactamente herpética qué quiere decir, si tenía un herpes grave, no lo sé. Pero lo que sí le decían era que a consecuencia de esa enfermedad iba a morir en unos meses. Luego los enterró a todos. Isabel II murió en el año 1905. Estamos hablando de 1846, que es cuando se casa. Por lo tanto, él se ve frustrado en sus pretensiones de convertirse en rey. De hecho, conspira contra su cuñada hasta el punto de que terminan echándolos de la corte de Madrid y montan una especie de corte paralela aquí en Sevilla, en el Palacio de los Montpensier, que hoy es la sede de la presidencia del gobierno de Andalucía. Financia la revolución del 68. Puso 4 millones de reales, que era una suma extraordinariamente importante en la época. Es decir,
fleta, por ejemplo, el barco que va a traer a Serrano y a otros generales, a Caballero de Roda, etcétera, que estaban desterrados en Canarias. Bueno, pues con su dinero se fleta el barco para que puedan venir a Cádiz y ponerse al frente de la revolución. Es decir, él está haciendo todo lo posible porque su cuñada sea destronada con la pretensión de que su mujer, al caer Isabel II, su mujer se convierta en rey. Y de esa manera llegamos al 68. Prim está en contra de los Borbones y los Borbones incluyen a Montpensier, aunque él no fuera un Borbón. Él es de la rama de los Orleans, que son primos de los Borbón. Prim dice que no hay un discurso de Prim en el Congreso, que Castelar lo interpreta de la siguiente manera cuando Prim, son los famosos 3 jamases de Prim, dijo los Borbones jamás, 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 y Castelar lo interpretaba como jamás Isabel II, jamás Luisa Fernanda y Montpensier, y jamás el príncipe, vamos, el hijo de Isabel II, Alfonso, ¿no? Él maniobra durante todo ese tiempo para tratar de convertirse en rey. Tiene fama de buen administrador, tanto que vendía las naranjas del Parque María Luisa. O entraba en una librería y preguntaba el precio de los libros. Claro, los españoles entendían que su rey ni podía vender las naranjas del Parque María Luisa, por eso le decían el naranjero, ni podía preguntar el precio de los libros al entrar en una librería. Tenía que decir, llévenme ese, aquel y el de más allá. Era el rey, ¿no? Quizá España hubiese necesitado un buen administrador en aquel momento. Prim, cuando decide buscar un rey, no está eligiendo un rey de designación. Prim va a someter, porque forma parte de su ideología, de su planteamiento político, que el rey sea elegido por las Cortes. Fíjense, en las Cortes reside la soberanía nacional, son las Cortes las que eligen el rey, y son las Cortes las que tienen luego que decidir si el rey abdica, si aceptan o no. Fíjense el papel que está dando. Como no va a elegir un rey por designación, sino que lo va a someter a la votación de las Cortes, Montpensier está haciendo campaña. Y los datos que tenemos, que son muy fragmentarios, señalan que a comienzos de 1870, es decir, año y medio después de la Revolución de Septiembre del 68, y que se está buscando rey, etcétera, etcétera, Prim parece que tiene serias posibilidades de poder convertirse en rey. Y en esas circunstancias llega el duelo con el infante Enrique de Borbón. Los duelos eran admitidos, pero no eran legales. Por lo tanto, Montpensier, que trató de evitar por todos los medios el duelo, cuando tiene, yo diría que la mala fortuna de acabar con la vida del infante Enrique, ha perdido una gran parte de las posibilidades que tenía de convertirse en rey. Y a partir de ese momento, yo también tengo esa opinión, él es quien urde buena parte de la trama para acabar con Prim, que es quien se ha convertido en el gran obstáculo para que él sea rey. Creo que sí que... Y por lo tanto es una especie de combinación de todo, pero fíjate, en la votación del 15 de noviembre del 70, creo recordar que Amadeo de Saboya tiene 192 votos. Mírenlo luego en algún sitio por si me he equivocado. Pero bueno, por ahí. El siguiente candidato es Montpensier. Es decir, el siguiente candidato más votado es Montpensier, que no cuenta con el apoyo de Prim, que es el líder del partido mayoritario y el que tiene el mayor número de diputados en la Cámara. Me parece que a mucha distancia, ya les decía antes que Amadeo de Saboya se convierte en rey con un apoyo muy importante. Pero creo que Montpensier, que es el segundo, tiene 27 votos. Los republicanos votaron por la República y eran 50 y tantos. Me refiero a las candidaturas monárquicas. Espartero me parece que sacó 7 u 8. Hubo 2 votos para la infanta Luisa Fernanda, 1 para
creo recordar uno o dos también para el príncipe Alfonso, que era el que patrocinaba Cánovas del Castillo, pero Montpensier 27, a pesar de todos los obstáculos que había venido teniendo. Por eso, a comienzos de 1870, cuando ha fracasado la posibilidad de que Fernando de Sajonia-Coburgo, que era consorte en Lisboa, que fue el primero que trató de buscar PRI, ha fracasado, que yo creo que fracasa en buena medida porque Montpensier mueve a la prensa de la época que la tenía casi toda comprada. Si es que no hay casi nada nuevo en toda esta historia, ¿no? O sea, esa prensa la tiene comprada y resultaba que Fernando de Sajonia-Coburgo mantenía una relación extramatrimonial. El hombre incluso ya era viudo con una cantante portuguesa que por lo visto estaba de muy buen ver, y eso se lo airearon los periódicos, etcétera, y se cargaron la candidatura. Vamos, cuando le sacaron todos aquellos trapos sucios en la prensa y tirados por Montpensier para quitárselo de en medio, Sajonia-Coburgo dijo que no quería saber nada de la corona española, etcétera, etcétera. O sea, antes de empezar le estaban organizando aquello, no quería saber absolutamente nada. Es decir, Montpensier tiene ciertas posibilidades a principios del siglo, que luego se fueron. Una reflexión que me ha dado pánico, perdón, cuando de pronto has puesto el ejemplo de que hay que tener coherencia para poder dimitir, me ha venido una idea a la cabeza inmediatamente de quién hubiera sido capaz de firmar no 10, sino 100 condenas de muerte para no irse. Ese del que estamos pensando casi todos. Eso me ha dado más miedo que el que no limita a alguien. Bueno, sí. Tenía entendido que, bueno, felicidades por la presentación del libro. Tenía entendido que una de las causas de la guerra franco-prusiana fue justamente la búsqueda de un candidato para la presidencia española. Hay un telegrama en una estación termal donde estaba el Kaiser, el rey de Prusia, en aquel momento, Guillermo. Una estación termal que se llama Ems. Eso se conoce con el nombre del telegrama de Ems, que es la respuesta que el rey de Prusia da a la oferta que se le hace desde España de que un miembro de su familia se convierta en rey. Bismarck altera la contestación del rey. La altera de manera que la respuesta sea un tanto injuriosa para Francia. Los franceses pidieron inmediatamente explicaciones, que se retirase aquello, y Bismarck dijo que no. Bismarck no quería aparecer ante la opinión pública europea como declarante por tercera vez de guerra. Le había declarado la guerra a Dinamarca por unos ducados que hay al norte. Le había declarado la guerra a Austria, la que había vencido para el proceso de unificación alemana. Y ahora quería quedarse con Alsacia y Lorena y no quería declararle la guerra a Francia. Quería aparecer como me han declarado la guerra, no me queda más que defenderme. Los franceses, la prensa española de la época, que utilizaba, no había fotografía, los periódicos no tienen fotografía, pero aparecían muchos grabados. Los grabadores eran fantásticos. Yo en la novela he recogido el papel de algunos de esos grabados. Pellicer era un grabador, ¿no? Y aparece un torero con una muleta que pone Ems, y el toro galo embistiendo. El que tiene la muleta es Bismarck. Entonces Bismarck está utilizando el telegrama como si fuera la muleta y los franceses entrando al trapo. Le declaran la guerra y la perdieron en un mes. No había más que ver las fotos de los ejércitos para saber quién iba a ganarla de antemano. Cuando uno ve las imágenes del ejército prusiano, uniformes grises, sin apenas los oficiales se distinguían de los soldados en que ya llevaban un pequeño distintivo en la hombrera, en el hombro, cosas, uniformes casi que se camuflaban con el paisaje, y los uniformes de los soldados franceses, creo recordar que la chupa era azul y el pantalón rojo, o al revés, la chupa roja y el pantalón azul. Muchos dorados, muchos cordones, preciosos para desfilar por los campos elíseos, ¿no? Pero cuando se las vieron con los prusianos en sedán, duraron un rato. Sí, el telegrama de Ems
dio lugar a la guerra franco-prusiana de septiembre del 70. Bueno, pues nada, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a don José por su conferencia magnífica y bueno, pues nos despedimos. Hasta otra.